Porque pues el hecho de que desde que seamos hombres pues nos definamos como tal, pues ya nos interpela desde ahí, ¿no? Desde, oye, elegí yo esta forma de comportarme, de ser en la vida, elegí yo la manera en la que me relaciono, que parecen preguntas que es ser hombre, pues es una definición que tiene que ser en esencia muy personal. 4.000 millones de hombres en un planeta de 8.000 millones de personas, 4.000 millones de posibilidades, ¿no? La pregunta para mí no es si soy machista o no. La pregunta es, ¿qué tan machista soy? Hola, bienvenidos a otro episodio de Segundo Acto. ¿Cómo estás, Vince? Bien, muy bien. Es un día importante porque vamos a platicar de... Normalmente hablamos de cosas como más ligeras o más como convencionales que se tratan todos los días. Y hoy vamos a hablar de algo que no siempre tocamos y que no siempre expresamos de una manera correcta y que tiene que ver con la masculinidad y con el machismo. Y nuestro invitado el día de hoy es Nico Nogués. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, tú tienes una plataforma que se llama De Machos a Hombres. Sí. Y pues de entrada, pues empecemos por ahí. ¿Por qué empezaste a interesarte en este tema? Porque pues el hecho de que desde que seamos hombres pues nos definamos como tal, pues ya nos interpela desde ahí, ¿no? Desde, oye, elegí yo esta forma de comportarme, de ser en la vida, elegí yo la manera en la que me relaciono, que parecen preguntas algunas veces existenciales, pero son preguntas necesarias, ¿sabes? O sea, soy así, ¿por qué? Porque lo elegí o porque simplemente estoy siguiendo un modelo que ni siquiera me he cuestionado que estoy siguiendo y que no me doy cuenta de que hay veces que no me hace tanto bien. Y hay veces que sí me favorece, ¿no? Entonces, de ese cuestionamiento un poco, digámosle, más personal, / existencial, viendo resultados, yo digo que esto, lejos de ser teórico, tiene que ser práctico, ¿sabes? Si tu manera de conducirte en la vida no te da resultados, oye, algo tengo que cambiar yo, ¿no? Y es ahí donde esta revisitación se convierte muy práctica para mí, muy funcional. Que no está jalando en mi vida, que no está funcionando, que puedo revisitar. Y eso tiene que ver con todo lo que nos atraviesa. Por eso digo que esto no es teoría, esto es muy práctico, ¿sabes? Si no me es funcional, algo me tengo que revisar yo. No puede ser que todo el problema siempre esté fuera. Algo igual me tengo que replantear, ¿no? Claro. A mí me encanta que Vince y yo, de entrada, siento que somos bastante nuevos en este tema de la masculinidad y no la expresamos de manera tan tóxica, porque sé que de todas maneras hay ciertos sesgos. Claro. O sea, yo al ser gay y Vince como que es muy gay friendly también y como muy, pues es un güey como súper aterrizado y muy lindo con las mujeres. O sea, creo que ese es un comportamiento natural de Vince, o sea que tal vez, no sé si tú viste ciertas cosas en casa que te hicieron reflexionar y cambiar esa actitud, o siempre ha sido así. Pues fíjate que creo que siempre he sido así, pero sí aprendí de mi abuela, aprendí de mi mamá, como que aprendí de la parte femenina, ¿no? De esta cuestión de tratar de ser caballeroso, de darle a la mujer su lugar, como que había esta enseñanza como de antes, ¿no? Como de las abuelitas. Pero también vi muchas cosas machistas dentro de mi casa, ¿no? Mi papá es el que tenía la última palabra, los regaños hacia mi hermana, como ella estaba muy restringida en sus permisos y yo por ser hombre no, no sé, como que estuve expuesto a ambas cosas, pero creo que tiene que ver con mi personalidad, que no sé, que quizá no me da miedo mostrar mi sensibilidad a la vida, o a lo mejor es porque me dedico a las artes, no tengo idea, pero hay muchas cosas de la masculinidad que a veces están mal vistas, como y que a mí no me preocupan, como no tengo miedo en tocar a un hombre o en decirle a mis amigos hombres, te quiero, hablarles de la nada y decirle, estoy pensando en ti, hermano, quiero que sepas que te admiro. ¿Sabes? Como nunca he tenido ese tipo de problemas en realidad o de... No, creo que por eso te definiría yo como una persona no como sé bastante... de dónde viene, la verdad, no estoy tan seguro, pero seguro lo mamé de algún lugar. Claro. ¿No? Claro, sí. Y yo veo que nos topamos día a día con... O sea,
yo un hombre gay, tú un hombre heterosexual, pero nos topamos con ese rollo de, pero somos hombres en este mundo y cómo es ser hombre ahora en 2025, cómo significa tratarme con otros hombres, con las mujeres, y creo que hay ciertos rasgos que están en peligro de caer en toxicidad porque pues no los conocemos, porque estamos sesgados obviamente a nuestro ambiente y demás. Somos más conscientes y nos preocupa no tener estos sesgos o no ser tan tóxicos, pero lo vivimos todos los días, tenemos relaciones todos los días con gente que tal vez sí está más inclinada al machismo, hasta mujeres. Claro. Vemos casos de misoginia todo el tiempo, de discriminación por ser gay o lo que sea. Entonces, pues, de entrada, pues platiquemos de eso, qué es ser hombre y qué implica ser hombre el día de hoy, porque también tiene un componente, pues también físico, ¿no? Obviamente, pues hay un tema de fuerza, hay un tema de virilidad y de cosas así. ¿Tú cómo ves ser hombre hoy? Es una pregunta muy interesante, muy compleja, porque mira, no te puedo dar una respuesta única de entrada, porque ¿qué es ser hombre? Pues es una definición que tiene que ser en esencia muy personal. 4.000 millones de hombres en un planeta de 8.000 millones de personas, 4.000 millones de posibilidades, ¿no? 4.000 millones de respuestas tendría que haber en potencia, ¿no? Y ya desde ahí es una dimensión muy interesante. Porque de entrada te aleja del estereotipo. El punto es que como no hemos tenido esta conversación, decíamos antes de entrar aquí, qué bueno conversar entre hombres y abrir una ventana a quien lo quiera escuchar, porque estas conversaciones no se tienen y tendríamos que estarlas teniendo de manera más habitual. Porque, de nuevo, esto lo etiquetamos como, si hablan de estas cosas, esto puede ser femenino. ¿Sabes? Nos encanta etiquetar las cosas, ¿no? Y al final del día, femenino, masculino, simplemente son cualidades del espectro humano, ¿sabes? Que hemos etiquetado desde el género. Tenemos que aprender sobre todo a ir más allá del género y a empezar a mirar esto como capacidades humanas. Si lo llevamos, digamos, desde culturas ancestrales, te hablarían de lo femenino y de lo masculino como principios, pero eso no tiene que ver con la masculinidad y con la feminidad, que simplemente responden a estereotipos y roles de género. Entonces, si lo vemos desde el principio, desde los principios ancestrales, son cualidades del ser humano en potencia. Sí, digamos que algunas tienen que ver con cuidar, y las otras tienen que ver, en algún punto, con dar dirección. Hablo de principios, de cualidades, ¿sí? Y a partir de ahí, si tú me dices cuidar es femenino, ¿por qué? Claro. Tú cuidas, yo puedo cuidar. El punto es que lo hemos etiquetado desde el género y ahí yo creo que, para volver a la pregunta, hoy en día me encantaría invitar a las personas que nos ven, sobre todo los hombres, a empezar a preguntarnos qué es la masculinidad, por ejemplo, desde el cuidado. ¿Sabes? Porque ser hombre hoy en día pasa por aprender a cuidar. Te voy a decir por qué. Porque si no, eres un niño toda tu vida. Un niño. Y si bien podemos irnos a lo psicológico y todos tenemos un niño interior, es muy distinto ser un Peter Pan adolescente toda tu vida, porque cuidar hoy en día implica sostener, implica poder hacerte cargo de las cosas. En primer lugar, de ti, mi salud emocional, mi cuerpo, quién soy yo, pero también en poder recibir ayuda de otros y cuidados de otros y al mismo tiempo poder sostener, dar cuidados hacia otros, mis vínculos, mis relaciones, si tengo hijos, hijas, mascotas, hogar, etc. Cuidar es crecer. ¿Sabes? Si no cuidas, no creces, eres un adolescente toda tu vida, ¿no? Y yo creo que hoy en día, para responder a esa pregunta de manera menos estereotípica y muchísimo más abierta, invitaría a la audiencia, sobre todo masculina, a empezar a entender el ser hombre con romper este estereotipo rígido de que los hombres solo proveemos, somos fuertes, que no está mal ese tipo de definiciones. El problema es cuando eso se convierte en la única definición, ¿sabes? Porque puedes proveer y cuidar. ¿Sabes? Cuidar es una forma de proveer. De hecho, cuidar es la forma más sofisticada de protección. Proteger, eso que se asocia a lo masculino. El hombre protector, el hombre fuerte, el hombre viril. El cuidado es la forma más elevada de proteger. El cuidado es lo que permite que ustedes y yo estemos aquí hablando de esto, porque hay un sistema de cuidados que se ha ocupado de cosas que no nos hemos tenido históricamente que ocupar nosotros y que hoy la sociedad nos exige que le entremos. Claro. ¿Sabes? Entonces, realmente es la forma más poderosa de proteger algo que se asocia mucho al estereotipo de masculinidad. Y en el caso de feminidad, entonces, ¿tendrías otro approach diferente? Totalmente, la fortaleza. O sea, la fortaleza que se asocia tanto a la masculinidad estereotipada. Ustedes, desde algo tan físico como es traer una vida al mundo, parto,
a una fortaleza emocional, y eso que nos la pasamos haciendo chistes sexistas y hasta ahora era muy normalizado, ellas son las emocionales, está en sus días, pero la fortaleza emocional que tiene una mujer no la tenemos, estamos lejos de tenerla, somos analfabetas emocionales porque las únicas emociones que se nos permite o nos permitimos sentir es la ira, Claro. es el enojo. ¿Sabes? Eso está validado socialmente hablando desde el estereotipo de masculinidad, pero desde una fortaleza no solo física, sino también emocional. Hay un espectro de plataformas emocionales que desconocemos, no porque no podamos conectarnos a ellas, sino porque estamos castrados culturalmente hablando para no conectarnos a eso, ¿no? Entonces te diría, la fortaleza sería también esa gran cualidad femenina, como el cuidado es también esa gran cualidad masculina, y tenemos que empezar a romper el estereotipo desde ahí, ¿sabes? Me encanta. Sí, pues eso tiene que ver con inteligencia emocional, va de la mano. También, absolutamente, sí. Totalmente. Mira, el tema si hablamos de inteligencia emocional, y yo te decía antes, ¿no? Yo creo que somos analfabetas emocionales, ¿no? Porque no sé qué edad tienen ustedes, ¿no? Pero vamos atravesando... 43. 44. 45, entonces pues, estamos en los 40. Uno yo. Está fantástico. Pero empiezan a haber ciertos momentos de la vida donde hay ciertas crisis, digamos, así existenciales, que tienen que ver también muchas veces por una falta de, en algún punto, para mí toda crisis de propósito es una crisis de cuidado. Ok. ¿Sabes? ¿Por qué? Llegas a los 30, llegas a los 40, empiezas a... Esto no tiene sentido, esto que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo cada día? Y cuando estamos en una crisis de sentido existencial, de vida, de propósito, muchas veces responde a faltas de cuidado, cuidado emocional, o cuidado espiritual, o cuidado físico, o cuidado de tus relaciones. No tienen por qué estar conectadas todas en el mismo nivel al mismo tiempo, pero alguna de esas áreas de tu vida no está siendo respondida por ti. Y hay una crisis ahí de gestión emocional que no sabemos llevar, no sabemos cómo afrontar esos bajones o depresiones o momentos durísimos, porque no hay un cuidado, de nuevo, en esas áreas, un cuidado en el sentido de una maestría de atender, de dar respuestas a mi salud mental, a mis necesidades físicas. Te lo voy a decir en cifras. Salud emocional, cuidado emocional. México. 15 millones de hombres con depresión. 15 millones. 15 millones diagnosticados. ¿Cuántos hombres hay en México más o menos? 49% de la población, 51% mujeres. Entonces, tú imagínate el dato. Hablamos de suicidios protagonizados por varones, 82%. Hablamos de salud física. 14 de las principales causas de muerte afectan más a los hombres porque no vamos al doctor hasta que no nos queda de otra, no hacemos revisiones. Porque somos fuertes. Hay que ser fuerte. Si vas al médico, ¿por qué vas al médico? ¿Qué necesidad? ¿Sabes? La empresa, si trabajas en una empresa, te tiene que obligar a ir anualmente a hacerte tus chequeos. No hay una cultura del cuidado, ya deja tu emocional, física, ¿no? Si hablamos de nuestras relaciones, o sea, miren, hasta el penúltimo censo en México, 40% de los hogares carecía de una figura paterna. Va mejorando, sí. El último censo muestra, pero a lo que voy es que no hay un cuidado en diferentes áreas. Estamos hablando de que una crisis existencial de propósito es una crisis de cuidado porque hay ciertas áreas que no están cuidadas, ni relacionales, ni vinculares, ni emocionales, ni físicas. Tenemos que conectarnos al cuidado, ¿no? Entonces, sí, tiene que ver con inteligencia emocional, porque cuando no funciona tu trabajo, no funcionan tus relaciones, que es por lo que nos definimos, curiosamente el valor está fuera, claro. Te toca emocionalmente hablando. Y de nuevo, la emocionalidad está ligado al estereotipo de esto es ser una mujer, ellas son las emocionales, no al hombre. Claro que tiene que ver con la inteligencia emocional, absolutamente. Y creo que también, o sea, no es como que todo el día te estés planteando, estoy siendo hombre lo suficiente o lo que sea, pero, por ejemplo, pues sabes que te corresponden hacer ciertas cosas como persona, como ser humano. Entonces, ¿en qué parte de este cuestionamiento que te haces llegas al punto de, pues es que esta es la manera en la que tengo que relacionarme uno con otros hombres heterosexuales? ¿O cuál es la manera en la que tengo que relacionarme con las mujeres? ¿En qué momento cuestionas eso? ¿O cómo le das un approach diferente? Es una gran pregunta y yo lo llevo a lo práctico, como comentaba antes, porque en una cultura orientada al éxito, vamos a poner nuestros términos, tus fracasos
no lo dice 1000 veces, pues son los mejores maestros, ¿no? Entonces, si lo llevas a tu vida, aquellos madrazos que dices, esto, ¿cómo le hago aquí? ¿Sabes? Cuando empiezas a ver que hay ciertas cosas que no funcionan, que no te dan el resultado que tú quieres, defina éxito como quieras definirlo, pero que no te acaba dando el resultado que tú quieres obtener, ahí es cuando hay que empezar a revisitar todo esto, ¿sabes? En las áreas, como digo, vinculares, emocionales, espirituales, de lógicas, pensamientos, porque hay algo en mí que me está diciendo a gritos en el resultado que eso no está siendo funcional para mi vida, que eso no me está dando, digamos, la dirección o digamos que me esperaba, que quería, que deseaba, que he trabajado, etcétera, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta llevarlo a una dimensión práctica, porque esa caída, ese fracaso, ya sea laboral, relacional, emocional, físico, en mi deterioro, en lo que sea, me muestra, es un indicador real, medible, concreto, de que hay algo que tengo que revisitar, ¿sabes? Pero Y entonces empieza con la conciencia. absolutamente es O un sea, tema de eso sería conciencia. como el síntoma, pero hay que ser consciente de que te está sucediendo eso para entonces visitar ese lado y decir, ok, ¿qué pedo? ¿No? ¿Qué me Sí, está sí, de pasando? hecho es el resultado, desafortunadamente, ¿sabes? O sea, es el Ah. resultado. Es como que, uy, no me está saliendo esto. Por supuesto, tengo que tomar conciencia. Es decir, oye, no puede ser que si toda mi vida es un problema, pues igual y me tengo que preguntar si yo tengo algún problema también, ¿sabes? Y siempre, Precisamente es lo que yo más veo en estos hombres con masculinidad que yo podría definir como tóxica o algo así. Es eso, inconsciencia. Porque es el mismo güey que se agarra a putazos en el antro porque Ujú. me viste feo, cabrón, o lo que sea. Es el mismo güey que se pone la peda de su vida porque le vale madres lo que sea y su chava o quien sea. Es el mismo güey que te corta el paso en el coche. O sea, como que, puta, ¿cómo entonces vamos a llegar a trabajar un poco más de eso si ni siquiera hay esta conciencia de tengo un problema? O sea, Ujú. que, ¿estamos jodidos o qué tendría que pasar para que empezara a despertar esa conciencia? Pues esa conciencia, si bien es colectiva, obviamente es individual al mismo tiempo, no son excluyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese perfil que tú comentas, ¿no? De esa persona que se da a puñetazos o madrazos o lo que sea, o que no deja pasar, o que te mienta la madre, o que quiere ir más rápido que tú al volante o lo que sea. Fíjate que no deja de ser un reclamo, volvemos al cuidado, no deja de ser un niño, un adolescente absolutamente herido, que todos lo tenemos. De nuevo, yo creo que también es muy importante para la audiencia eh, o sea, escuchar, decir, a ver, no me salvo, no nos salvamos, tenemos todas nuestras miserias, nuestros prejuicios, nuestros sesgos, y hay que empezar también a normalizar, decir, oye, pues, ¿quién es el machista, más machista de esta sala? Pues yo no sé ustedes, pero yo ya levanto la mano así rápidamente, ¿sabes por qué? Porque no conozco a nadie que no tenga esos sesgos. Creo que es muy importante tener una conversación también desde la observación y el reconocimiento de lo que hay reclamos no atendidos, heridas emocionales, inercias emocionales, patrones culturales y un montón de cosas que están ahí, que no necesariamente hemos sido conscientes y que hoy en día tenemos más herramientas para empezar a observarlas y decir, oye, ¿por qué este patrón de conducta? ¿Por qué esta herida? ¿Por qué esta inercia emocional? ¿Sabes? Y esas conductas que comentabas en este ejemplo son reclamos de atención, de cuidado que no se han tenido, y ese tipo lo que está reclamando a gritos es cuidado. Oye, ponme atención, mírame, quiero ser observado, quiero ser visto. Hay una herida muy grande allí, cada quien en su dimensión la tenemos. Hay una herida social muy grande, una deuda histórica brutal, transgeneracional, ¿sabes? Colonialista, imperialista. Ahí tenemos un Sí, montón sí, sí. voy a decirlo así, de Uf. mierda, ¿sabes? Que limpiar, perdón por la expresión, pero va a ser bien claros. Ujú. Y creo que hay un trabajo individual que a su vez, insisto, es colectivo también, ¿no? ¿Qué hay, por ejemplo, de este perfil de el hombre que parece ser muy tranquilo, que no habla, que no expresa, que no nada, no revienta, no, pero jamás voy a hablar de cómo me siento? O sea, es lo mismo, también volvemos a ir al cuidado, viene de ahí, es un reclamo también el no ser... Pues claro, digo, para no generalizar también ahí te digo, yo creo que depende de la personalidad, ¿no? Pueden haber también perfiles, pues bueno, o sea,
digámosle así, más introvertido, ¿sabes? Pero tú te refieres como al tipo de carácter que aguanta, que no Exacto, expresa. el carácter totalmente lo contrario a lo que decía Alan. Este no es el explosivo, no es el que se pelea, Sí. simplemente es el que No dice todo nada. bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, no dice Sí. nada. O sea, ¿sigue siendo una masculinidad tóxica o ya tiene que ver con otra cosa? Pues hay una herida ahí, estamos hablando también de un estereotipo, totalmente. Y es una herida también ahí, pues puede ser una herida de abandono, ¿sabes? Perfectamente. Yo sí lo llevo todo el rato a un patrón común denominador que es, de nuevo, una infancia herida en algún punto. Claro. ¿Sabes? Una infancia herida donde no hemos sido atendidos, donde seguimos reclamando de adultos lo que no obtuvimos en nuestras infancias, lo que seguimos reclamando a nuestras parejas, lo que no nos dieron nuestros padres. Y seguimos cayendo en este tipo de patrones culturales, ¿sabes? Que vienen muchas veces heredados, heredados y que ni siquiera somos capaces de observar, ¿no? Entonces, yo te diría ahí que en esencia, para no estereotipar, ¿no? Cada caso pues, es un mundo, pero sí hay patrones comunes que podemos observar. Y desde mi punto de vista, en el trabajo con masculinidades con el instituto, ya casi una década, lo que sí observo es una falta de cuidado tremenda, muy grande, ¿sabes? Como en este caso, como masculinidades, una herida en torno al cuidado. Si ustedes me dijesen cuál es el componente que tuviésemos que empezar a abrazar desde ya para romper el estereotipo, les diría el cuidado, ¿sabes? Y una vez entras en el cuidado, es gigante, porque estamos hablando del cuidado personal, que es lo básico, emocional, espiritual, corporal, pero luego estamos hablando del cuidado vincular. ¿Cómo cuido mis vínculos relacionales? Si tengo hijos o no tengo hijos, si tengo padres o dejo de tener, si tengo amigos, lo que sea. ¿Cómo vinculo a mis animales de compañía, a mis mascotas? ¿Cómo vinculo a otros seres? Y desde ahí, ese es el segundo, pero ¿cómo vinculo a los territorios? Mi hogar, mi contexto, mi colonia, mi barrio, mi país. ¿Cómo me vinculo a eso? ¿Cómo me relaciono con eso? ¿Sabes? Entonces el cuidado al mismo tiempo es simple, pero es complejo. Y Sí, es claro. ese cambio radical que nos cambia también de mirada respecto a nuestra identidad masculina, por ejemplo. Oye, y ahora me encantaría platicar de cómo podemos evaluar estos sesgos o darnos cuenta de otras cosas, pero antes de eso, me preocupa porque, o sea, yo siendo un hombre gay, no suelo estar en espacios con muchos hombres heterosexuales no tan conscientes, o sea, como en antros o cosas así, que cuando voy de repente es como de, ¡ay, qué pedo! Pero, por ejemplo, pienso en las mujeres, que ellas se tienen que enfrentar a eso todos los días y que también me imagino, o sea, porque lo veo todos los días, que caminar en la calle como mujer, o sea, es como complicado. Hay un rollo como desesperanzador de, güey, o sea, estamos jodidas porque nunca van a voltear a verse estos cabrones, o sea, entonces, si nunca van a voltear a verse, pues de entrada no van a poder empezar a ver estos sesgos y a cambiarlos y demás. O sea, tendrían que tener las ganas de. Y claro, hay muchos hombres heterosexuales súper apasionados de crecer y de cambiar y de hacer cosas nuevas y de tratar súper bien a las mujeres y a todas las personas. Pero sí hay esta otra parte de, no, pues este güey así va a ser toda su vida y pues no va a voltear a verse. Entonces, desde el punto de vista del otro lado, ¿no? No ser ese hombre, ahorita platicamos de nosotros como hombres qué podemos hacer, pero desde el otro punto de vista es como de, ¿hay algo que ellas puedan hacer o hay algo que nosotros podamos hacer para influir en algo de eso? ¿O tú crees que es más bien un quest personal de cada quien? Es un trabajo colectivo, sin duda, es un trabajo en conjunto. Cada quien tiene sus responsabilidades. Si hablamos de las mujeres, pues llevan 250 años mínimo. Si lo vemos en estudios académicos, 4 olas de feminismos. Si lo vemos en movimientos políticos, sociales, reivindicativos, 200 años. Ya lo están haciendo. Y a partir de ahí hay un montón de posturas, ¿no? Que pues es, digamos, una conversación que se está teniendo desde hace muchos años entre ellas, posturas a favor, en contra y conversaciones súper interesantes que nosotros apenas estamos empezando a tener, ¿no? Entonces es un trabajo colectivo donde hay una parte que nos lleva una ventaja, digamos, histórica, haciendo su chamba en el sentido de cuestionando roles, cuestionando estereotipos, cuestionando el género, etcétera.
Nosotros recién estamos entrando, no por voluntad propia, sino más bien por exigencia, digamos, histórica y el contexto. Y es allí donde de acuerdo contigo, o sea, digamos que hay gente que no está entrando en esa conversación, pero el momento histórico les está orillando a entrar en esa conversación, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es que, porque es un trabajo colectivo, lo que no hay hoy en día es esa, digamos, solidaridad. Vivimos en un momento social muy polarizado, muy polarizado, ¿sabes? Donde en los 5 continentes ya hay estudios que nos muestran que la generación Z, desde que se tiene data, es la generación más polarizada de la historia de la humanidad. Wow. Chavitos de 16, 15 años, chavitas que comparten espacios públicos, pero no pueden verse. Sí. Mira la serie Adolescencia, por ejemplo, ¿no? Ese es el retrato, ¿no? Es decir, a ver, o sea, niños, niñas que en teoría tendrían que tener otro mindset, pero siguen subiendo con la misma rabia, con unos algoritmos que lo único que hacen es reforzar nuestras creencias, nuestras heridas, mostrarte más de lo mismo, pensar que esa es la realidad, simplificando algo que es muchísimo más complejo, infinitamente más interesante, y te siguen encerrando en esas islas de pensamiento. Y lo que tenemos son resultados, que es lo que estamos viendo, parece una guerra de sexos. Claro, ¿sabes? exacto. Una confrontación absurda que no nos está dando el resultado deseado, ¿no? Entonces, yo siempre me cuestiono, ¿no? Y digo, las luchas son las que son bien necesarias, y al mismo tiempo las formas en las que han devenido estas luchas y los resultados, de nuevo, si lo llevo a lo funcional, ¿será que no lo podemos hacer mejor? ¿Será que no hay otras formas, ¿sabes?, de llevar a cabo esas luchas que nos permitan trabajar en conjunto? Porque el resultado que estamos teniendo es muy polarizante. Claro. Y bueno, también viene mucho de nuestros padres, ¿no? De lo que vemos en casa. Ahorita que hablaste de lo de adolescencia, ¿cómo puede trabajar una pareja, no importa si es homosexual, no importa, bueno, del mismo sexo, para que sus hijos crezcan de una forma más sana? ¿Cómo les enseñan a tener una mejor masculinidad, no sé cómo llamarle, y no caer como en esta foto que vimos en la serie de adolescencia, que es fuertísima, Sí, ¿no? fuerte. Con todo este tema de que están muy solos los adolescentes, y entonces se meten a internet y encuentran ahí pues todo un grupo de apoyo, pero de un apoyo súper tóxico, como la machósfera. ¿Qué pueden hacer papás, mamás para ayudar a sus hijos a cambiar eso o a no caer ahí? Sí, es una pregunta súper compleja, ¿sabes? Una de las respuestas que a mí me gusta dar allí es analizarlo desde la perspectiva, por ejemplo, Claudio Naranjo, que en paz trascienda, este es filósofo, biólogo chileno, antropólogo. Él analizaba toda esta conversación él decía que el futuro de la humanidad, igual que Humberto Maturana, decía, el futuro de la humanidad nos gusta pensar que son los niños. El futuro de México, los niños, las niñas de México, es el futuro, ¿no? Humberto Maturana dice, pues el futuro de México no son las niñas y los niños. El futuro de México somos tú, yo, tú, gente de 30 y pico, 40 y pico, adulta, llena de sesgos, donde esos niños y niñas que tanto nos encanta mostraros como el futuro, se están mirando constantemente. Claro. Los pseudogurús de turno, si nos vamos a la machosfera, esos son el futuro de México, desafortunadamente, como tú y como yo, porque esos niños se miran allí. Y lo que están haciendo esos niños es replicar eso. Claro. Y con la tecnología, con esteroides por la exponencialidad que eso tiene, ¿no? Entonces, no, tienes razón, perdóname que te interrumpa, es que ahorita me estaba acordando, me acuerdo cuando era chiquito, cuando estaba en el kinder, y los maestros y los directores de la escuela te decían, ustedes son el cambio de México, ustedes son el futuro. Y ahora que es nuestra generación la que tiene mucha posición de poder y todo, dices, ¿cuál cambio? La cosa sigue igual o peor, pero más o menos en el mismo lugar, jodido, tóxico, corrupto. O sea, no cambió mucho. Discúlpame la interrupción. Totalmente. Y acertada, además. Y desde ahí, si lo llevamos a la serie, ¿no? ¿Y qué pueden hacer los padres? Pues los padres son el futuro. De nuevo, gente adulta. Hay una frase muy desoladora que es que pues no podemos hacer nada más, ¿no? Es decir, sí podemos y tenemos que hacer algo más. Claro. Y en esencia, como decía Maturana, es empezar a revisitarnos, ¿no? Tener estas conversaciones y decir, a ver, como padre nadie me enseñó, tuve un padre castrante o un abuelo, una figura paterna súper rígida, etcétera. ¿Cómo puedo hacer yo que eso no se transfiera a mis hijos, ¿no? Tengo que entender que algo tengo que poder hacer
Ahora tengo que poder cambiar, reeducarme, si no lo sé, crecer con mi hijo y meterme a este tema en el que ni tú ni yo sabemos, pero vamos a aprenderle juntos, ¿sabes? O sea, empezar a transformar patrones de conducta desde el ejemplo, desde las conversaciones incómodas. Pregúntense ustedes, ¿cuándo hablan de sexualidad con sus padres? ¿Cuándo hablan de emociones con sus padres? ¿Sabes? Nunca. Apenas ahorita. Apenas ahorita, ¿no? Es como, oye, esa conversación es una conversación necesaria, urgente. Si no hablas tú, va a hablar la pornografía y ya está hablando. Si no hablas tú, va a hablar el gurú de turno y ya está hablando. Entonces, es una conversación urgente donde nos toca a nosotros empezar a reeducarnos. O sea, depende de nosotros que estemos hablando de esto constantemente para pasar la palabra, para abrir, para mover, para tocar fibras. Sin duda. Mira, pues Sin duda. sí. Y bueno, y también hay muchos hombres de nuestra generación que ahora les ha tocado ser el que se queda en casa, el que crece a los niños, que a lo mejor no lo escogieron así, pero sus esposas o esposos ganan más que ellos, entonces les toca, hace rato mencionaban lo de los roles, cambiar este rol que en algún momento alguien decidió que uno tenía que ser un rol y el otro sexo tenía que ser el otro rol. Y también gracias a eso, pues les toca vivir del otro lado y empezar la palabra de, hey, nosotros también podemos con esto y también es una chamba importante, ¿no? Pero totalmente. Yo tengo ya un par de amigos que son como papás de casa, ¿cómo se les...? O digamos de casa. Pues que les toca a ellos hacerse cargo más de los hijos porque son sus esposas las que ganan más, las que llevan el dinero. Y déjame te digo que son muy felices, pero sí pasaron por un proceso de fuck. Claro. Estoy en un rol que no me corresponde, ¿cómo me van a ver los demás? Sí, como que medio te castra, ¿no? Como que medio te castran. Claro. Pero verlos ahora, años después, increíbles. Unos papás chingones. Sí, ¿no? Y mira, esto que dices que me parece que es muy, muy importante también contar el dato, porque tal cual, o sea, cada vez hay más hombres que empiezan a hacerse responsables de lo que en realidad siempre nos tocó, claro, que es cuidar la casa, en este caso los hijos, paternar, etcétera, y que hoy empieza a ser parte de la conversación, ¿no? Por ejemplo, lo que se suele llamar economía del cuidado, que es todo lo que tiene que ver con el trabajo no remunerado del hogar, con todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidados, que de nuevo es lo que permite que nosotros hayamos podido estudiar porque alguien cuidó de la casa, nos cuidó, atendió, escaleras de tiempo que no rellenamos y que nos permitió hacer otras cosas. Claro. Eso tiene un valor brutal, representa el 25% del Producto Interior Bruto mexicano, 9% del Producto Interior mundial. Y claro, nos urge, y ya lo que nos está exigiendo, empezar a entrarle a eso, porque igual que las mujeres salieron a la esfera pública a chambear, a desarrollarse, a aportar a la economía del país, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros empezar también a aportar a un sistema de cuidados que nos ha, esta es la palabra, privilegiado durante un montón de años, ¿sabes? O sea, desarrollarnos, tener éxito en nuestras carreras, etcétera. Entonces, es una corresponsabilidad, no tenemos que verlo como, no, es lo que toca, ¿sabes? Y desde ahí es el dato, ¿no? Es cada vez hay más hombres que le entran a eso. Cada vez hay más proyectos que le entran a eso. Por ejemplo, el instituto es uno de esos proyectos ya casi una década. Desde el instituto lo que hacemos es, por ejemplo, trabajar con líderes empresariales. Latinoamérica es todavía casi el 80% de los líderes somos varones y no somos los que tomamos las decisiones todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar el mindset? Y ese es el instituto, cambiar lógicas para tomar decisiones que realmente entiendan otras dinámicas de cuidado, de responsabilidad, etcétera. Pero hay otro tipo de proyectos, por ejemplo, que tienen que ver con resignificar hoy en día la figura del hombre desde lo que llevamos, desde la ropa, por ejemplo, ¿no? Yo soy un fiel defensor de que la moda ha perpetuado estereotipos de género toda la vida. Los hombres son los básicos, vamos a ofrecerles los básicos. Sí. Y no ha cambiado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque los hombres somos básicos, ¿no? Es como, listo, ese es el cliché del cliché. Pero lo básico para un hombre hoy en día ya cambió. La masculinidad ya cambió. Tanto es así que hoy hay gente cercana que ya está cuidando en casa porque eso es básico en un hombre, que paterne, que cuide, que se haga cargo, igual que la mujer sale, provee, paga, ¿no? Entonces, eso es lo básico en el hombre cambió. Y hoy en día te digo, hay proyectos, nosotros estamos con un proyecto de moda que es, oye, ¿cómo hacemos que a través de las prendas los hombres le entren al cuidado? ¿Cómo hacemos que entiendan que a través de una camisa de trabajo entiendan que la casa es una chamba y que jugar con mi mascota, con mi hijo, atenderlo, hacer las labores del hogar, si hubieran prendas que me hicieran sentir que digo, oye, esto es algo
que yo lo sé, que me ayuda a entrar al trabajo, cómo la moda me puede habilitar entrarle a facetas a las que no le me había gusta. entrado nunca. ¡Qué chingón! ¿Sabes? Me gusta eso. Y entonces yo todo el rato me la paso haciendo ese tipo de proyectos. Ya estamos con eso, se llama Los Otros Básicos, y es cómo la moda transforma estereotipos, cómo la moda cambia lo que es básico en el hombre, ¿no? En este caso, cuidar. Entonces todo esto viene con lo que decías, ¿no? Hombres que ya están entrando en otras dimensiones y que cada vez lo vamos a ver más porque es lo que nos toca, ¿sabes? Ok, a ver, te quiero preguntar a 2 niveles esto, porque creo que también esta postura feminista, de repente hay quien la lleva por un lado y quien la lleva por otro. Entonces, yo he escuchado las 2 versiones, ¿no? Como de la inclusión debe ser natural, o sea, como que debe de surgir natural y si una mujer es capaz de liderar, pues que lidere, no hay sesgos y es buena. Y hay quien dice no, es necesario establecer cuotas de inclusión. Ahora en Estados Unidos está pasando este tema de Sí. cortemos estas políticas porque no tuvieron resultados. Precisamente porque está muy polarizado, como dices. Hay quien piensa que eso no sirve para nada y que si la gente es capaz y ya. Y hay quien dice, no, tenemos que dar estos espacios porque si no los damos, pues nunca los vamos a tener. O sea, como que sí va a haber un momento como de eh, forzar las cosas a que sucedan. En el tema de sociedad y en el tema de empresas y demás, ¿cuál es tu pensamiento respecto a eso? ¿Crees que debe ser una progresión natural? ¿O que sí debe de haber ciertas cuotas o ciertas acciones para impulsar esta inclusión? Gran pregunta, y lo voy a llevar no desde mi opinión, sino desde el dato. La meritocracia en lugares como México, por ejemplo, España, Latinoamérica, no existe. Te voy a dar el dato. En México la movilidad social está por debajo del 8%. Significa que donde naces te quedas. Sí. Sí, entonces, como el ecosistema, digamos, social, cultural, podemos llamarle empresarial, tejido, ya nace con esas limitantes. Pensar que por gracia divina esto va a cambiar solo, no solo es naif, sino que es un pensamiento mágico, ilusorio que no tiene lugar, ¿no? Cuando lo llevamos al dato. Entonces, o forzamos la máquina o modificamos el ecosistema o intentamos generar medidas que nos suban del 8%, o eso no se va a mover por gracia divina, porque si lo sacamos de México, lo llevamos a la historia de la humanidad, llevamos 8.000 años con lo que antropológicamente se conoce como mente patriarcal, que es un software, es una mentalidad que compartimos como humanos, donde en esencia, pues esto viene de la intersección entre el paleolítico y el neolítico, primeras poblaciones indoeuropeas que tenían que salir a masacrar. Última glaciación, no había comida, supervivencia pura y dura. Es como que o mato a la población y la invado, la que tengo delante, Sí, o me muero. O me muero yo, o sea, es lo que hay. Pero se fue quedando una forma de relacionamiento humano súper patriarcal, que se le quita el miedo a la gente que escucha esto. Patriarcal simplemente es una forma de ordenar las cosas jerárquica. Sí, entonces patriarcal significa aquí que es como que yo me impongo y sí o sí te voy a controlar, te voy a dominar, te voy a avasallar porque eres tú o yo. Claro. Y eso se ha sostenido 8.000 años en la historia de la humanidad. Y si lo llevas a la geopolítica, a la cultura, a los deportes, las competencias, vas a ver que es la misma mentalidad. No estoy hablando de géneros. Nos relacionamos así. Jerárquicamente hablando, llevamos 8.000 años así. Entonces, volvamos a países como México, volvamos a tejidos empresariales. ¿Cómo vamos a pretender que una mentalidad que lleva 8.000 años operando en nosotros se cambie por pensamiento mágico? Claro. O tomamos medidas incómodas, o tomamos medidas que muevan la aguja, o esto no va a cambiar, ¿sí? Entonces, hay datos que muestran que estamos a unos 2 siglos de cerrar ciertas brechas. Las cifras más optimistas lo nombran en 130 años, las más pesimistas 250 años. Siglo y medio, 2 siglos, pero hay un horizonte de cierre de brechas. Por lo tanto, esas medidas algo hacen. Claro. Porque cambian el juego, cambia la dinámica. Pero obligan. lleva tiempo, no te Lleva desesperes, tiempo, ¿no? Claro, lleva tiempo, ¿no? Si comparamos 8.000 años versus 250, bueno, algo hemos recorrido. Claro. Lo que quiero decir con esto es que o forzamos el sistema, o modificamos el ecosistema, o no va a cambiar por gracia divina. Ok. Y del otro lado, ya a nivel personal, ¿cómo, si ya somos unas personas que estamos más conscientes o con ganas de ser más conscientes y trabajando en nosotros mismos y demás, porque creo que esto le pasa a hombres y a mujeres en cuanto a masculinidad, ¿cómo podemos fomentar esto de darnos cuenta de ciertos sesgos que traemos? O sea, no sé,
yo puedo decir soy un hombre gay y bla, 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 pero solo haciendo a los hombres o no sé, o en mi trabajo. Y según yo soy súper feminista o lo que sea. O no sé, o sea, ¿cómo, cómo podemos procurar estar viendo estos sesgos? Porque no es como que la gente te vaya diciendo por la calle, oye, tienes un sesgo aquí, no estás viendo esto. Está siendo machista. Sí. No, pero ¿cómo podríamos trabajar en eso, en crecer así? Yo ahí lo que sugiero es, basado claro, mi experiencia personal no define la realidad del mundo, pero una sumatoria de experiencias que voy viendo, ¿sabes? Me permiten generar como recomendaciones en este sentido, ¿no? Y yo lo que diría es, observémonos como lo que somos, sujetos históricos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Pues el Vince, el Alan, el Nico de hoy no es el mismo que el de ayer, ni el de hace 10 años, y no será el mismo que mañana ni dentro de 7 años. Hay una historia que nos precede, hay una historia que forjaremos. Y desde ahí hay ciertas conductas que históricamente nos han llevado de nuevo a unos resultados muy medibles y muy concretos, ¿sí? Entonces, yo invitaría a mirar esas historias personales que somos en un banco experimental, decir, a ver, ¿qué estoy logrando con esto? Con este tipo de conductas, ¿qué tipo de relación estoy logrando? Da igual si soy heterosexual, pansexual, homosexual, da igual qué estoy logrando en mis vinculaciones, qué tipo de resultados, significativas, no, me aportan, no me aporta, ¿sabes? Desde ahí, iterar, qué puedo cambiar en mí para que el resultado sea distinto. Obviamente el contexto influye, por supuesto, pero también hay una parte de responsabilidad que tengo que tomar por lo que decíamos, porque si no seguimos siendo niños heridos, Peter Panes, adolescentes eternos, que no asumimos nuestra responsabilidad de cuidarnos y de cuidar. Volvemos un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, yo te diría que es muy interesante observarnos como sujetos históricos, por una parte, y por la otra, yo invitaría a todos los que nos están viendo, escuchando, a que se hicieran una pregunta o a que reformularan una pregunta, ¿no? La pregunta para mí no es si soy machista o no. La pregunta es ¿qué tan machista soy? ¿Sabes? Entonces, desde allí, con algo muy concreto, decir, a ver, ¿qué tan machista soy, Nico? O sea, ¿por qué estas ganas de estar como todo el rato contraargumentando? ¿Por qué quieres tener la última palabra? ¿Qué ganas tengo? ¿Por qué interrumpes tanto? ¿Por qué no sostienes un punto de vista distinto? ¿Por qué te molesta tanto una conversación divergente? ¿Por qué quieres todo el rato probar tu punto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de respuestas que nos van a llevar a, oye, como pequeños aha moments, ¿sabes? Pequeñas verdades tuyas, mías, compartidas o no, ese es otro tema, pero históricas, que me representan a mí. Y que tengo que ver si eso me funciona o no para empezar a iterar en mi vida y cambiar mis resultados. Claro. Pues ahora que iterar, lo dices, me encanta esa palabra, perdón, iterar, importantísimo. Ahora que lo dices, me viene a la cabeza esto de, claro, creo que yo me cuestiono mucho de mí, pero nunca factorizo el machismo o cómo están afectando las ideas de roles o de géneros que tengo en mis resultados. Y creo que para mí, o sea, por lo menos ahora me llevo de lo que respondiste, esta parte de cuando evalúe mis resultados y los comportamientos que estoy teniendo, también puedo agregar esa pregunta. Esto tiene que ver algo con la perspectiva de género que tengo, estoy siendo machista en este aspecto y me parece bastante bonito pensar que puedo pensarlo desde ahí. Bueno. Sí, te deja pensando muchísimo cómo soy, cómo reacciono, cómo me comporto, cómo son mis relaciones con los demás. Ahorita estoy justo pensando ¿por qué soy como soy? y veo a mi papá además. O sea, como que lo veo ahorita ya de grande y me doy cuenta. Yo he dicho, le he contado a Mariana, a mi novia, así como, claro, veo que de pronto mi papá es como un niño de 15 años, como si se hubiera quedado ahí. Y ahorita que mencionas esto varias veces, digo, claro, pues es que eso es. No tuvo una imagen paterna, que se quedó, perdió a su papá desde que tenía 9 años. Entonces, creo que tampoco aprendió a ser papá. No se cuida en muchas cosas. O sea,
Cuando lo pones así, me es muy claro verlo y puedo ver de dónde fui Sí, a mí aprendiendo también. estas cosas. Ese tema del cuidado y de cuestionarte eso me abrió otra perspectiva. Es que es muy Gracias por eso. concreto, ¿sabes? Es Sí. muy concreto, ¿no? Y llevémoslo a los referentes que comentan. Fíjate que si ustedes empiezan a analizar sus referentes, y yo analizo mis referentes, digo, ostras, ¿qué referente masculino así que pueda tocar cercano? Dices, hemos tenido de un tipo de masculinidad distinta, yo la voy a llamar positiva, sana, distinta, así disidente, que diga, ostras, esta persona me inspiró un montón en esto, le pude contar esto, me dio este feedback. Entonces piensen fríamente y lo que van a ver es que carecemos de referentes inmediatos masculinos así, con los que compartir, o sea, venirnos abajo, venirnos arriba, dar feedback, etcétera. Pero ya no, deja tú ya el núcleo familiar inmediato, ya de amigos, algunos tendrán, pero no abundan. Y sin embargo, estamos llenísimos de un montón de referentes, ahí sí, masculinos, pseudogurús de la industria, del entretenimiento, etcétera, que todo el rato refuerzan ese mismo patrón de masculinidad que estamos cuestionando en esta conversación, ¿no? Entonces, hay una ausencia de referentes inmediatos, hay un excedente de referentes que todo el rato intentamos imitar, que nunca vamos a llegar allí porque no somos nosotros, pues una idea ahí flotando, y que nos toca también empezar a encarnar ese referente. Volvemos a lo de los padres, a lo de los adultos, que tenemos que ser como reeducarnos nosotros. Tenemos que encarnar nosotros mismos ese referente también. Dejar de buscarlo fuera, ¿sabes? Claro. Sí, ser ese ejemplo. Y esa es la manera colectiva e individual de ayudar y de seguir con esta conversación. Totalmente. Esto muy profundo. Mucha volada de cabeza. Y bueno, cuéntanos un poquito más para despedirnos de qué haces en el instituto, por qué seguirlos, qué programas tienen, o sea, también para ver qué podemos acercarnos por ahí. Gracias. Pues mira, una de las líneas de trabajo del instituto es un trabajo con líderes empresariales, que es lo que comentábamos antes, ¿no? Somos los tomadores de decisiones todavía como género en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ¿cómo cuestionar también nuestras lógicas, ¿no? Esa pregunta, pero ya aplicada a decisiones empresariales. Mira, cuando directivos varones se involucran en temas de cambios culturales en las empresas, voy a ir a dos vertientes. Una es, por ejemplo, temas de inclusión y temas de medio ambiente. Esos proyectos alcanzan la luz en un 90% de las ocasiones. Cuando esos directivos no se involucran en eso, apenas ven la luz en un 30%. No porque seamos mejores, porque somos el 75% de los directivos. Entonces, o empezamos a incorporar otro mindset. El instituto tiene esa misión, cambiar lógicas dentro del tejido empresarial, porque no se va a mover por arte de magia, comentábamos antes. Y ese es uno de los proyectos, ¿no? Luego tenemos un proyecto social que lo acabamos de lanzar, de hecho, que es un espacio, lo comentábamos antes, ¿dónde están los jóvenes hoy? ¿Dónde se reúnen a tener conversaciones sobre temas que les preocupan sobre sexualidad, corporalidad, estética, relaciones, amores, madrazos, propósito? No hay, pero hay un montón de machosferas con subculturas como la incel que abundan y donde esos chavitos están recibiendo respuestas que siguen perpetuando este problema. Entonces hemos creado un espacio, se llama el Buzón de los Hombres, donde tienes dudas sobre sexualidad, sobre corporalidad, sobre estética, sobre salud emocional, que no sabes a quién acudir porque no hay referentes cercanos, pues aquí puedes hacerlo. Y hay mentores, hay expertos que ayudan a responder esas preguntas para contrarrestar la machosfera. Y eso es un proyecto social que tenemos en nuestras redes sociales. Y luego, luego estoy metido en otro proyecto que es los otros básicos. Y es cómo prendas de ropa nos meten a los hombres en todo el cuidado a través de un uso de la ropa distinto, ¿sabes? Y entonces tenemos productos que es como que te los pones en tu casa para conectar con el cuidado. Tenemos un pijama que es espectacular, ¿sabes? Como para arrancar, pero espectacular. Oye, me quiero cuidar, me quiero dar un rato, ¿sabes? O sea, y entonces, de nuevo, o sea, muchas veces lo que tiene la moda es que el vestirte de determinadas maneras directamente te habilita otra actitud. Sí, sal con una cosa que tú sientas que no te ves bien, vas a ver cómo te comportas ese día. Claro. Sal con una cosa que te suba, vas a ver cómo te comportas ese día. Claro. Sí, entonces la ropa habilita o castra actitudes, ¿no? Perpetúa o transforma. Entonces de ahí los otros básicos lo que hace es mostrar la moda como un habilitador del cuidado. Camisa de trabajo
es ultra cool para entrarle a... Sí, si quieres hacer el asado, listo, te la pones. Pero si quiero, sé que puedo hacer mis labores del hogar porque me toca. Puedo cuidar con mis hijos, mis mascotas. La camisa de trabajo es para eso. Kimono pijama espectacular para entrar con tu descanso. Me encanta. La quiero ver. Yo también la quiero ver. Voy a entrar luego. Tienes un hoodie que es muy chulo para ese street, pero que es oversize, se hace oversize para que puedas meter a tu hijo, si eres padre, y lo puedas llevar y esté más cerca literalmente de ti para paternar mejor. Qué bien. Un montón de productos Chulada. que estamos lanzando con esta mentalidad de la moda como habilitador de otro tipo de hombres que ya estamos, pero que seguimos no encontrando cosas que nos representen. Entonces, esos son los proyectos en los que estoy ahora. Antes de despedirnos, es que me surgen más dudas. Es muy importante que esto está sucediendo, que se están abriendo estas conversaciones, que hay movimientos, que hay más conciencia, pero luego llegan gobiernos como el de Estados Unidos y el gobierno de Trump que quieren echar todo para atrás y con medidas fuertes, con leyes, con reformas. ¿Crees que eso pone en jaque todo este movimiento o crees que una vez que ya empezó no hay manera de pararlo? Yo siento que no hay manera de pararlo, te lo digo por las cifras. Al mismo tiempo, a mí me gusta observar esto desde la mayor perspectiva posible, y eso significa no solo desde el género. Si lo observo con la máxima perspectiva de lo que soy capaz en este momento, yo te diría que en todo proceso de cualquier cosa que exista, ustedes, esta silla, esta camisa de trabajo, este micrófono, hay al menos 3 fases, ¿no? Hay una fase de creación, algo se crea, algo se sostiene, algo se destruye y vuelve a crearse algo y se vuelve a sostener y se vuelve a destruir, desde relaciones hasta cuerpos, hasta lo que sea. ¿No? Entonces, estamos hablando de una mente patriarcal, hablábamos antes, que lleva 8.000 años, ¿no? Este resurgimiento, vamos a etiquetarlo, del conservadurismo, está resurgiendo y es como estos estertores cuando algo está a punto, y ahora mismo estamos en una fase de destrucción de estas 3 que les comentaba, de un montón de paradigmas que ya no se sostienen. Y claro, hay un resurgimiento, como unas van a decir, no, es que aquí estamos con más fuerza, pero no deja de ser una fase final necesaria de todo proceso. Como patadas de ahogado, ¿haz de cuenta? Patadas de ahogado, Esther. Es que dices, no me voy a ir de aquí, te vas a ir de aquí. Es la decadencia que estamos viendo tecnocrática, ya es estadounidense, hegemónica. El mundo está cambiando, ¿sabes? Pero es esa fase. No es como que me voy a aferrar y vas a pasar como todos. O sea, los grandes imperios han caído todos. Y esa es la historia que nos muestra una y otra vez cómo funciona eso. Pero tenemos muy poca memoria histórica, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que es la última fase. Es muy incómoda, es muy agresiva, es muy violenta. Lo estamos viendo, lo vamos a vivir más. Se va a poner rudo, pero al mismo tiempo es esa última fase, ¿sabes? Donde algo más se va a crear, que se va a sostener, que se va a destruir y así. Claro. Me gusta. Y por último, algo de lo que no hayamos hablado que crees que es importante mencionar. Hemos tocado muchos temas, ¿eh? Parece muy interesante. Sí, no, y si los vimos todos. Si no está bien, no pasa nada. con eso. A mí me parece que han abordado, todo. ¿sabes? Súper, de manera muy natural. Yo creo que como que gracias por lograr crear como un espacio íntimo que se abra al público. Porque creo que esto es lo bonito, ¿no? O sea, generar como una intimidad compartida, ¿no? Sí. Entonces, creo que hemos tocado muchos temas y, bueno, feliz de haber estado aquí sentado con ustedes. Gracias, Nico. Qué chido. Pues a seguir con esta palabra y con esta actitud y con el ejemplo y conscientes. Sí, espero que lo hayan disfrutado como nosotros y que les haya volado la cabeza también y que... Pues también, como decíamos, leemos todos sus comentarios en Spotify, en redes sociales, como de qué otra perspectiva les abrió esto, de qué más les gustaría que platicáramos y gracias por estar con nosotros en otro episodio más.